Humankind, la novela de Koch, publicada entre el 13 de marzo de 2006 y el 11 de mayo de 2006 en https flores.blogspot.com. Primera parte. La Orden Esmeralda 1, estaba concentrado en su vista, aunque la ventana ya estaba empañada, sentía cada una de las gotas que caían sobre el viejo edificio de la Orden, 2.863, cada 60 segundos. La sala le parecía inerte, sin nada que pudiese llamar su atención, a pesar de que era famoso por precisamente aquello, atender y saberlo todo. Su maestro le había puesto un sobrenombre por eso, ¿cuál era? No podía haberlo olvidado, así ya recordaba, el nombre era Koch. En algún idioma antiguo quería decir distraído, pero él no lo era, solo estaba demasiado atento a cosas que nadie más podía ver. Dublín llevaba 2 meses de lluvias intermitentes, lo generalmente calmaba sus nervios, pero hoy era distinto. La puerta de la sala se abrió, era Salvatore, el tipo sonrió mostrando su dentadura dorada, vestía de negro y sus ojos no eran del mismo color. La verdad es que le daba algo de escalofríos, pero debía de sobreponerse, había venido hasta aquí por algo. Bienvenido muchacho, no esperaba verte tan luego, el oráculo dijo que vendrías en verano. Dijo el ser casi inhumano mientras limpiaba su nariz. Disculpa, son estos inviernos, apuesto que en Londres no tienen estos problemas y me decías algo. No he hablado, señor. Muy bien, no me gustan los conversadores. OKF es tu apellido, ¿no es así? Así es, no quiero parecer maleducado, pero necesito hablar con la sacerdotisa, por favor. Ya no podía contener su nerviosismo, 40.702 gotas caían fuera de lo que sus compañeros llamaban templo, ahora quería ser una de ellas, insignificante y desaparecer, no tener que decir lo que venía a decir. Además el monstruoso hombrecillo no le hacía las cosas más sencillas. Espera un momento. Le diré que quieres verle. El hombrecito empezaba a hacerse fastidioso. Se volvió a la ventana, afuera jugaban 2 niños, ambos de cabello rojizo, no les importaba la lluvia. No podía entender cómo las madres les permitían andar simplemente provocando a la tuberculosis. En fin, habían muchas cosas que debían dejar de importarle, o se volvería loco. Cuando volvía a entregarse a la cuenta de gotas, la puerta que le separaba de la sacerdotisa volvió a abrirse. Esta vez no había quien anunciara nada, solo había un brillo, y decidió seguirlo. El pasillo que se abría frente a sus ojos estaba cubierto de espejos. Pudo verse en ellos, lo que le disgustaba un poco, su cabello estaba recién cortado, lo que dejaba al aire sus orejas algo grandes, su impermeable café claro y sus botas de campesino, se sentía minimizado, quizás esa era la idea de aquellos espejos, solo aumentar los nervios de los pobres idiotas, que como él, tenían que hablar con una autoridad. Su caminar derivó a un pequeño salón donde una curiosa dama, no mucho mayor que él, revisaba una gran biblioteca. Esperaba verte luego, hijo de Brian O'Keefe, eres guapo, como tu padre. ¿Y qué cuenta el viejo bastardo? No mucho estos días, señora, mi padre acaba de fallecer, es por eso que estoy aquí. ¿Qué sucedió? No, espera, déjame prepararme un trago para escuchar esto. La dulce dama, delicada como aparentaba, tragaba sin compasión un vaso de whisky de Islay. Cerró los ojos, y miró al chico. Ya puedes hablar. Como sabe, la orden había recibido algunos extraños ataques en Limerick, el viejo y 2 de sus camaradas tomaron la ruta Esmeralda, para descubrir a quienes podían estar atacando a nuestras misiones. Pero jamás regresaron, meses después mi padre apareció en un canal de regadío, lo habían estrangulado, esa es la historia mi señora. Pero creo que me ha pasado una herencia y, ya veo, beberé otro trago en su honor, ¿quieres algo? Un debate se produjo en la mente del pobre visitante, debía aceptar o rechazar la oferta. Pero antes de poder responder se encontró con un trago servido para él. Ahora dime, ¿qué crees que te ha dejado tu padre? Sus pesadillas, no sé cómo explicar, aún así he venido, no creo que nadie más que usted pueda entenderlos. No seas adulador, pero cuéntamelos de todas formas, te escucharé como forma de honrar a tu padre. El relatar un sueño no era sencillo, menos ante la líder de tu orden, una mujer santa para muchos, así que tomó el trago ofrecido y comenzó su relato. Veo a este hombre, un ser extraño, no lo he visto, pero lo conozco. Porta navajas y cuerdas, tortura y mata. En el sueño yo muero en sus manos, pero me voy a un cielo muy extraño, o quizás es el infierno, el caos puro reina ahí, figuras horrendas consumen mi cuerpo. Entonces veo aquel signo, es una espiral verduzca, todos me llaman por mi nombre, o mejor dicho por mi apodo, Koch.
Cuando despierto, me parece ver la sombra de este extraño ser, no es el asesino, soy yo, y no lo soy. Su cabello es largo y sus ojos aterran. Entonces se dio cuenta de que no había tragado saliva durante todo el relato, bebió un poco más del trago y continuó. Estos sueños son anteriores a la muerte de mi padre, pero ahora son peores y muchos nombres se han agregado, recuerdo algunos y incluso tengo una hija, su nombre es Ana. Veo torres de carne inmensas y un cielo de colores impíos, cadenas acarician los cuerpos de criaturas no humanas. Es un grito, un rugido lo que oigo en el cielo, luego todo es un gris muerto. Es el futuro lo que ves, al menos estoy inclinada a creer eso. Hiciste muy bien en venir. ¿Qué edad tienes, chico? No soy un chico, tengo 20 años. La dama sonrió con ternura, pero había más tristeza que alegría en aquel gesto. No hay magia en lo hacemos, dijo ella encogiendo los hombros. Somos gente de ciencia, creo que los sueños nos abren pequeñas puertas a realidades distintas. Has visto tu caída, muchacho, y donde has caído recibe el nombre del abismo. Creo que es el peor de los destinos. Si es verdad lo que ves, no creo que hay mucho que decir. Al escuchar esta sentencia, Okefe tembló un poco, pero se incorporó para mantener la dignidad. La dama puso su mano sobre su hombro, puso sus labios sobre su mejilla y lo despidió. Siempre le habían hablado de la compasión de la suma sacerdotisa, la líder de la Orden Esmeralda, y no le pareció haber encontrado mucha generosidad en aquella habitación. Al cruzar el portal de vuelta al salón estaba seguro de haber perdido su tiempo, si iba a terminar su vida como una criatura del mal, no le quedaba más que esperar, entonces al cuerno con el libre albedrío y todo lo que su padre le había enseñado. En el pasillo, los chicos que jugaban estaban frente a él. Uno de ellos tenía los ojos de un verde enfermo. Eres Koch, vas a nacer luego, ya verás. Serás como nosotros. No corras a tu destino, él vendrá tranquilo a ti. Entonces él entendió que los chicos no eran otra cosa que manifestaciones de voluntad. Ya había visto una vez con su padre, algunos seres son tan poderosos que pueden crear reflejos, estos actúan como golems ilusorios en esta realidad, pero realmente no tienen alma, pero ¿quién se los mandó? Alguien quería asustarlo, eso debía ser. Simplemente cerró sus ojos y siguió caminando. Salió del pasillo, pero se sorprendió al abrir los ojos, ya que volvió a ver a la joven dama, esta vez portaba 2 maletas. ¿Cómo se le había adelantado? Haremos un viaje a Londres, prepara tus cosas. 2. El banquete era lo más descomunal que había visto en su vida, cada plato era más grande que su cabeza, el aroma que llenaba el aire era mirra, y la música una arcana réplica de lo que hacían los viejos druidas de la Bretaña prerromana. Las damas lucían hermosas, todas inalcanzables, incluso las de su edad. ¿Dónde se había visto a un pobre campesino compartir con tales eminencias? Todos eran de la misma orden, pero hasta ahora, él solo había visto a un par de personas que realmente tenían poder en las asambleas, y una de esas personas era su padre, y ya no estaba con él. Un poeta narraba las aventuras de Fergus, pero el chico no dejaba de notar que todas las paredes tenían el mismo número de ladrillos. ¿Tendrá que ver con eso de ciencia que parecían repetirle cada 2 minutos? Habían muchas preguntas, y no le gustaba estar lejos del aire, esto iba de mal en peor. ¿Tienes miedo?, preguntó la sacerdotisa. No, vi la bandera azul, eso quiere decir que es zona neutral, ¿no es así? Sí, eres inteligente, pero aún así deberías de sentir algo de miedo. Estamos entre la gente más peligrosa de las islas. Dijo esto sin mirarlo, la Orden Esmeralda tiene muchos aliados, pero no los controlamos, y algunos se han entregado al caos de manera más que completa. ¿Ves a ese hombre ahí? Su nombre es Mateo. Se dice que tiene 400 años, y creo que es verdad. Él es el único que ha estado en los pozos del abismo, y ha salido, el resultado es la inmortalidad, al menos aparente. Pero como te dije, esto es ciencia, y todo debe morir un día, como fuese, ha perdido sus recuerdos, y solo tiene pedazos de su historia. Cuando recuerda algo olvida otra cosa, sus poderes se han ido, pero sigue asistiendo a las reuniones, casi por compasión se le deja entrar. Ambos pasan junto al extraño hombre al que llamaron Mateo. Este los miró con sus vacíos ojos negros. Su barba perfectamente cortada y su traje italiano no escondían su locura, parecía salido de otra época, perdido, pero sin recuerdos. Ese hombre que relata las historias se hace llamar monarca, y lo era, al menos tenía derecho al trono de Luxemburgo. Es un psíquico, puede adivinar lo que piensas, escogió esa historia al leer tu mente.
Y ese que ves al fondo, aquel que está cubierto por una capucha, es a él que debes temer, su nombre es Linkechelle. Él venía a este lugar aún antes de que yo naciera, y no he podido convencer a nadie que se le expulse. Debe de tener un poder muy enraizado en este lugar. Un hombre muy raro se cruza frente a ellos, viste como un soldado, pero no se podía decir con certeza a qué ejército prestaba fidelidad. Mi hermosa Morgane, la veo acompañada por un joven apuesto. Se parece al viejo Okeefe, excepto que aún no tiene la mirada siniestra. Este bocón se llama Brone O'Connor, es uno de los miembros de la Orden en Londres. Su misión es mantenernos informados, pero al parecer eso ha destruido sus modales. Y sí, Brone, este es el hijo de Brian y supe de su muerte, lo siento, de verdad. Las malas noticias vuelan, muchacho, debes saber que la muerte solo es una estadía en el tiempo, nada permanente, déjale el dolor a los supersticiosos. Gracias. Se limitó a decir el chico. Estaba cansado del parlanchín, soldado. Morgane, debes regresar rápido al cuartel, las cosas no están seguras en este lugar, la orden se está replegando, viene una gran guerra. Dijo Brone cambiando el tono. No quisiera verte lastimada, aún recuerdo cuando mi palabra valía mucho para ti. Ella no dijo nada, solo se acercó al bar para pedir una jarra de cerveza. No había tiempo para escuchar viejos amantes, menos si lo que decía era cierto. Brone prefirió acercarse al nuevo Okeefe. Se ve cansada, ¿no? No lo sé, apenas la conocí ayer. Ya veo, estás de viajes con la jefa. No es malo para un chico aprender cosas de una dama mayor, yo mismo tuve muchas maestras, ahora le llevo una gran ventaja a mis competidores. ¿Y qué es lo que haces? Como dijo ella, soy un espía, un informante, somos un grupo pequeño, debemos estar atentos a lo que suceda. Hay quien nos da por muertos, ¿sabes? Isaías, el consorte de Morgane, murió recientemente, tu padre era su mejor hombre, ¿qué haremos sin ellos? No lo sé. Las calles de la ciudad estaban invadidas por esa neblina que tanto mencionaba su padre. Morgane había estado muy silenciosa desde que se había topado con Brone. Okeefe estaba tranquilo, pero no podía dejar de sentir algo de vértigo, y aún no sabía para qué se le había traído. Quiero saber algo, y dime, chico. ¿Qué hacemos aquí? Si estamos entre enemigos debo rogarle que volvamos a casa, no tengo miedo, pero usted es muy importante y, gracias por preocuparte, pero debemos hacer muchas cosas en este lugar, además debo ayudarte con tus sueños, ¿recuerdas? Además me gusta estar contigo, me siento a salvo. Una mariposa recorrió el estómago de aquel a quien todos llamaban Koch. Las cosas ya no volverían a ser normales para él, lo sabía, ese era el verdadero precio del pasillo de los espejos. Ya no podía confiar en las ilusiones que se proyectaban sobre él. 3. Morgane era una mujer de secretos profundos como los hielos del Ártico. Su verdadero nombre era Liliana O'Henry. Era hija de un pescador y una sirvienta. Aún así habían poderes muy antiguos que hablaban a través de ella, a pesar de ser una persona racional, creía que entre la tierra y el cielo habían muchas cosas por entender. Había conocido la brutalidad desde que era pequeña, pero la primera manifestación de sus poderes había dejado claro que había algo más para ella. La Orden Esmeralda no había tardado en incorporarla a sus filas, y cuando conoció a Brone ya era parte fundamental de la organización, a pesar de su apariencia juvenil, se sentía muy cansada. Isaías hacía su trabajo más fácil, era un hombre que parecía tener respuestas para todo, y ahora él no estaba. Por alguna razón, no había mentido al decir que se sentía a salvo con el joven Okeefe, pero también veía un futuro empapado de oscuridad para él, quizás ese era el futuro de todos. El verdadero enemigo crecía por Europa, el haber visto a Linkechelle ahí lo comprobaba, los abismales estaban iniciando un exterminio, ella era lo único que se imponía entre ellos y el control total. En esta noche sin compasión las sábanas blancas, no escondían sus pesadillas, en las cuales el abismo es el maestro del caos, y nadie puede detenerlo. Al otro lado, aún despierto, el muchacho escuchaba los murmullos de aquella persona que simbolizaba todo lo que le parecía quedar en la vida. Pensó en el aliento de su madre por un instante, pero luego regresó a la habitación, algo no andaba del todo bien. Eran pasos fuertes, inclementes con la madera del central edificio, muy pronto estuvieron en su pórtico, y un golpe fuerte bastó para derribar a la débil puerta de pino. El hombre que había aparecido era conocido, era Mateo, portaba una espada ensangrentada. La ira parecía consumirlo, y solo soltó una pequeña sentencia. He venido a impedir que existas, no podemos haber dos.
La primera estocada cortó su brazo derecho. OKF logró usar el único poder que dominaba del todo, la pirotecnia, lo cual le compró unos minutos. Cuando supo qué hacer, soltó un golpe en el estómago del desquiciado. Esto no bastó para derribarlo, y el hombre soltó otra estocada, esta vez hería el pecho del chico. La batalla estaba decidida. Pero en aquel preciso segundo los vidrios se reventaron a su alrededor, cientos de cortes diminutos se hicieron en la piel de ambos contendores. Pero ya no era un combate justo, Brone había entrado para completar la escena. «Esta no es tu pelea, espía», balbuceaba Mateo, mientras concentró un poder tan grande que sacudió a la habitación misma. La luz invocada parecía alterar la misma percepción de lo que era sólido, como si de raíz todo cambiara. Conforme los segundos pasaban se hacía más fuerte. Algo en ese poder asustó profundamente al chico que intentaba levantarse. La descarga dio de lleno en O'Connor, quien se estrelló contra la muralla. OKF aprovechó el momento de distracción y se lanzó en una nueva carga, pero Mateo era mucho más que él, y con una de sus manos sujetó el cuello del rebelde. «Mira muchacho, esto lo hago hasta por ti. Yo ya te conocí, estuvimos juntos en los pozos, ¿no lo recuerdas? Esto ya pasó, es solo un recuerdo, debo matarte y nunca serás Koh». En su rostro se podía ver algo casi humano, compasivo. Entonces la acción de Mateo quedó paralizada, sus ojos parecían derramarse de sus cuencas, y sangre negruzca salía por sus narices. Caía al piso como un costal de órganos destrozados. Ríos de muerte recorrieron el piso, navegando hasta un costado de la pieza, lo que evidenció su desnivel. El cadáver de Mateo no se parecía a ninguno que haya visto antes, toda la vida parecía succionada de él, como si sus órganos vitales hubiesen andado en sentido contrario. ¿Qué fue ese poder? «SHH, tengo mis secretos», dijo Brone sin apartar la vista del cadáver. «Maldito sea, seguramente venía por Morgane». «No, dijo venir por mí, debo despertar a la sacerdotisa». «No seas ególatra, que querría un monstruo del abismo con un chico como tú». «Está claro que no puedes defenderla, aunque debo reconocer que Mateo me ha sorprendido, no pensé que tuviese tal poder. Aún quiero saber qué poder usaste para matarlo». «Te mataría antes de decirlo, Romeo, deja que un hombre tenga sus secretos. Ahora vuelve a dormir, solo cambia de habitación, yo me encargaré de todo». Brone bajó las escaleras cargando al costal de huesos, llevándose toda evidencia de lucha, pero dejando un mar de dudas tras de sí. ¿Cómo sabía Mateo que la llamaban Koh? ¿Estaba loco? Dormir fue imposible, dejó que el sol hiciera su trabajo y se levantara con resto de los humanos, ignorantes de lo que había ocurrido. 4. Los meses ya se habían comido gran parte del año, el viaje los había llevado hasta Escocia, más exactamente a un pequeño pueblo cerca de Edimburgo. Morgana le había pedido a Brone que se alejara de ellos un tiempo, lo que había confundido un poco a OKF. Después de todo le debía su vida, y era el único lo suficientemente fuerte para defender a la sacerdotisa si es que el abismo decidía comenzar su guerra con la orden. Pero la tierra escocesa parecía segura, había recorrido las tierras bajas, solo conociendo a otros miembros de la Orden Esmeralda, buscando aliados para la guerra. Sin embargo el camino se volvía cada vez más gris, conforme las noticias del avance de los seres de abismales se hacían más alarmantes. No parecía primavera, pero lo era, y la gente del pueblo les había recibido muy bien. «¿Por qué estamos aquí, Morgane?», preguntó el chico mientras llevaba las maletas. «Esta es la última parada del viaje, aquí voy a cumplir mi promesa». 3 acólitos los condujeron a una extraña casa de piedras, parecía consumida por el musgo, aún así era valerosa y contemplaba al mar del norte, como desafiando a la naturaleza misma. Los acólitos no pronunciaron palabra alguna, mientras llegaban a una extraña piscina formada naturalmente, pero que estaba encubierta por las paredes de la vieja construcción. «Te he mentido, pero no seré la primera. Te he traído a este lugar porque se lo prometí a tu padre. Lo que veas ahí dentro, no me lo digas, guárdalo, y si no tiene sentido, no importa, debes armar tu propio puzzle. Debes quitarte la ropa, y nadar por tus propios medios, sin poderes». Los viejos chamanes pictos usaban este lugar para enfrentar a sus demonios. OKF se sacó la ropa, frente a su dama, contempló las verduzcas aguas, quiso decir algo, cualquier cosa, incluso besarla, tocar su mano, lo que fuese, pero no pudo hacer nada, solo saltar en un acto de fe. Entonces todo fue noche. Era Koh, su aspecto era distinto, su cabello era más largo, se sentía mayor. No podía asegurar dónde estaba, todo parecía crecer y decrecer al albedrío de la fuerza misma del caos.
No había asideros de realidad por ningún lado, ya no estaba en la misma realidad. Flotaba como un ente libre hasta que se estrelló con la tierra que había soñado, su infierno. Olas de llamaradas cruzaban por su cuerpo, pero no le quemaban. Quizás no estaba realmente ahí, era una prueba, eso era, nada más que una prueba. Estás equivocado. Era Mateo, estaba vivo tal cual lo recordaba. Sí, esto que sientes, esto que ves es la realidad. Al menos la tuya. ¿Cómo puede ser? Tú estás muerto. Sí, supongo que sí. Pero esta es la realidad, acabas de despertar, al menos parcialmente. Estabas atrapado en un sueño, un continuo de recuerdos que viven dentro de Koh, tu conciencia te arrastró hasta un momento de felicidad, y los estás repitiendo, quizás necesitabas vivirlo otra vez para recordarlo, de la nada el viejo parecía encender un cigarro, para continuar su charla ahora estamos, al menos yo, en los pozos de la locura, tú aún estás un poco en la otra realidad. Aunque no lo creas ya nos conocemos, y tú mismo me pediste que viajara a tu realidad para matarte, o al menos para sacarte de ahí, lo que pasara primero. No pude hacer mucho, O'Connor tenía otros planes. No entiendo nada y, ni debes hacerlo aún. Pero piensa que la realidad es como un diamante con muchas facetas, el centro del diamante es este lugar, puedes hacer líneas rectas a cualquier faceta, y vivir feliz en cualquiera de ellas, pero la verdadera línea cruza el centro, llegaste hace mucho tiempo a ella, pero ahora debes regresar a una de esas facetas para encontrar tu camino fuera, debes repetir eso que pasó hace muchos años para poder salir, ¿lo entiendes ahora? Casi. Muy bien, entonces esta visión ha llegado a su fin, nos veremos en unos 10 minutos míos, como 10 años tuyos. Lo más importante es que no te confundas, y busca algo a que aferrarte, aunque pierdas todos tus recuerdos. Al otro extremo de la piscina lo esperaba la soledad misma, todos le habían dejado. Contempló sus manos, su rostro, era el mismo de siempre. Se vistió, y preguntó por Morgane, nadie supo decirle nada, solo que se había marchado hace 2 horas. ¿Cuánto tiempo estuvo nadando? El miedo había pateado su pecho, si lo visto era verdad, ¿qué podía hacer? ¿Volverse loco? ¿Estaba atrapado en un círculo sin salida? Entonces supo qué hacer, correr, como si sus pies estuviesen poseídos. En Edimburgo compró pasajes a Marruecos, quería estar lejos de la orden, lejos del abismo, si era posible, lejos de su destino también, si es que tenía uno después de todo. 5, era su cumpleaños número 30, el cabello le había crecido, y los chicos de la barriada le llamaban Koh, que en una forma antigua del persa significaba distraído, tal como ese viejo maestro le decía. Había recorrido 12.000 kilómetros, viviendo aquí y allá, siempre en Medio Oriente. Sus poderes habían aumentado considerablemente, si se concentraba lo suficiente podía contar todos los gránulos que componían una roca, o los granos de arena de una playa. Podía sentir los flujos vitales de una persona, curar heridas y provocar daño también. Muchos chamanes conocían a la orden y tuvieron la generosidad de enseñarle, hasta ahora había escapado del acoso que el abismo estaba imponiendo a los otros grupos. El año era 1845, O'Keefe solo quería hacer una cosa, mantener la mayor distancia posible con su isla. Así que decidió partir exactamente en la dirección opuesta. El centro de África seguía siendo un secreto y hacia allá debía partir. Había escuchado de una poderosa chamán llamada Nuala, era la elegida de su tribu para hablar con los dioses, quizás ella podría ayudarlo a romper el laberinto en el que parecía estar encerrada su vida. Llegar hasta ella era más complejo de lo que parecía, aún así el continente más antiguo parecía mucho más acogedor que el resto del mundo, sabía que los ingleses destrozarían el lugar, si no lo hacían ellos lo harían los franceses o los belgas, o cualquier otro con la fuerza para hacerlo, el mundo giraba en torno a ese poderoso elemento llamado fuerza. Los guías le condujeron hasta la villa, parecía que la vida misma brotara de los ojos de la gente, no hablaban ninguno de los idiomas que conocía, y ninguno de sus poderes le servían para poder entenderlos, los guías no se quedarían. Los niños le rodearon, bailando, jugando. No pudo evitar el sentirse alegre, por primera vez en 6 años. Ellos tomaron sus manos, y le condujeron a una vieja choza. En ella una pequeña de 10 años jugaba con 3 pequeños huesos de animales. Hola. Dijo sin perder de vista los huesos. Hola, busco a Nuala. Ya sabemos eso. La niña soltó una pequeña risita. Te crees tan inteligente y seguro, pero no sabes lo que buscas. Bueno, no quiero tratarte mal, soy Nuala.
Ahora sí he sido engañado, me interno el continente más peligroso por una niñita. ¿Es un continente peligroso? ¿Quién lo dice? Mira grandote, soy Nuala, y tú eres, al menos en parte, Koh. Las arañas son arañas y las moscas, pues moscas, todos somos los que nos toca ser. ¿Qué quieres? Un suspiro se le escapó, pero Okefe contestó la pregunta. Busco no ser yo y quiero ser libre. Vamos a compartir un sueño, y la chica llevó su mano a la frente, él pudo sentir cómo penetraba la esencia misma de su alma. Miles de ríos sin nombrar corrían entre ambos seres, el espacio que les separaba se sentía cargado, el caos y la vida, la luz y el amanecer más tembloroso, todo junto en las puertas de la razón. Nuala entraba en los rincones más oscuros del extraño europeo. Las líneas de su voluntad parecían conectarlo a cada fibra vida del planeta, pero no era una señal de orden, más bien todo lo contrario, ya había sido expuesto a caos más puro, incluso a fuerzas entrópicas, alguien estaba jugando con su mente. Dime, sé que puedes contar las gotas de lluvia, viajar entre planos dimensionales, incluso manipular la realidad, pero ¿qué te queda si eres incapaz de sentir a los demás? Eres un ser sin amor. Brandon Okefe, último de la Orden Esmeralda. No es verdad y último. Me das la razón al preguntarme y no puedes esconderte de una visión, es como huir de una sombra. Piensa en tu vida, como la vida de una crisálida, todavía no está completa, y estás escapando porque le tienes miedo a ese cambio. ¿Tan fácil es leerme? No, pero piensa, ¿no ves que tu vida es una serie de ventanas, pequeños recuerdos inconexos? Debes conectarlos si quieres de verdad recuperarte a ti mismo, debes completar los círculos. Buscar tu propia realidad, ahora solo estás parado en arena movediza. No puedes escapar al dolor, el parto trae dolores, no te puedo decir que viene para ninguno de los dos. Nuala detuvo el ritual, había llegado muy lejos, su mente ya había comenzado a dañarse por el flujo entrópico de su poder. Ambos podían perderse ahí. Tu mente, la energía que la compone, tu voluntad, está flotando entre los pozos de la locura y este plano, le perteneces a la locura, y eso es porque tú se lo has permitido. Cruza la puerta del miedo final, tu propia puerta. Pude ver a una dama, muy antigua, solitaria. Ella muere, o está muriendo, angustiada en la soledad, la traición, ella espera tu regreso, espera tu entrega. También puedo ver al abismo, está muy cerca de ti, busca imponerse, lo conseguirá, pero nosotros seguiremos en pie. Nuala, y cuando compartíamos el sueño, también pude ver algo tuyo. Ya lo sé y guárdalo, por más terrible que sea, debe de servir a alguien. Ya cruzaré mi propia puerta, cuando llegue el momento, si sabes lo que buscas, nunca te pierdes. Ambos salieron de la tienda, un pequeño tornado se formaba en la lejanía. Es un camino duro el tuyo. Nuala dijo mirando el suelo. Pero esos son los mejores caminos. 1.073.000.000. ¿De qué hablas? Las arenas. Esta era una ventana que terminaba sin sonido alguno, excepto quizás el breve sonido que hacen las palmas de dos amigos al despedirse. 6. Cuando ves la luz, volver a la oscuridad no es sencillo, eso se decía Okefe, Koh, o como quiera que se llamase ahora. Las calles de Dublín se le hacían pequeñas, mezquinas, y solitarias. Eran las 2 de la mañana, pero sentía como si fuese mediodía. Caminaba rápido, pero no estaba seguro de que quiera llegar. Apretó los dientes, y cruzó el portal que sus antepasados se esforzaron por levantar. El salón central parecía gris, desprovisto de gracia o glamour de días pasados. El aire olía a incienso añejo, notó la total ausencia de la risa infantil que se insinuaba en los rincones de la casona. La sala de Morgane parecía desprovista de fulgor, la voluntad había dejado este lugar. Ella estaba recostada tristemente sobre cojines satinados, fumaba opio, su piel parecía porcelana quebradiza. Ella levantó la mirada al ver al joven discípulo entrar, pero el dolor era mayor, de manera que no quiso pronunciar palabra alguna. Uno de los altos maestros estaba con ella, simplemente contemplando a la alta maestra. Tardaste en llegar, no estamos en buena forma, han sido malos años. El maestro se levantó de su silla, se levantó para contemplar al chico y luego se reclinó sobre Morgane. Acarició su rostro con tristeza, luego se dirigió nuevamente al hijo pródigo. Ella quiso enseñarte el mundo y un poco de quién eras. Siempre fue demasiado generosa. Yo envidié esa condición por muchos años. No hables de ella como si hubiese muerto y, cállate, no he terminado de hablar. Hemos sido traicionados, absorbidos, por la razzia del abismo. Tu protector, Brone O'Connor.
Sí, hijo, no pongas esa cara de merluza. Es tiempo que dejes de jugar juegos y aceptes este hecho. Hemos perdido todo eso que fuimos en las garras del abismo. ¿Qué harás? Me quedaré, si somos los últimos, debemos resistir. Idiota, no has entendido nada. El alto maestro encendió la chimenea con una pequeña manipulación, aún así la habitación no se sentía caliente. Los dejaré solos, estaré en la atalaya si me necesitas. Debemos hablar. Morgane volvió a abrir los ojos, sus párpados pesaban, Okefe besó suavemente los labios de la sacerdotisa. Una lágrima corrió por la mejilla de la joven. Quise que te fueras, solo creí que llegarías antes. Dijo perdiendo un poco el aliento, y el balance. Tranquila y solo deja de fumar. Estoy de regreso, no me iré. Sé que no te irás, lo he visto. Pero cosas terribles han de caer sobre nuestras cabezas, y quizás nos lo merecemos. Calla. Otra vez la lluvia se hacía cargo de los diálogos, Okefe estaba demasiado preocupado para contar las gotas que caían. 7. Las doncellas ayudaban a Morgane con su baño, mientras el alto maestro ordenaba los libros de la biblioteca. Koch pensaba en las soledades de que conoció con Nuala, piensa en sus palabras, pero lo que más ocupa sus pensamientos son sus sueños. Desde hace 2 días que tiene la imagen de Mateo en su cabeza, como si quisiera decirle algo, a esta altura no está seguro de haberlo conocido alguna vez. Todo es tan confuso. Hemos convocado a todos los miembros activos, dijo el alto maestro. Vendrán desde las islas, y desde París, aunque no quedamos más de 15. Más de lo que yo creía. Debemos estar juntos, en caso de que el abismo venga por nosotros. Vendrá. Ya verás, viejo. No es que Koch quisiera asustar al hombre, pero tenía la sensación de haber vivido esto, y saber cómo termina. Cuando Morgane, o Liliana como prefería ser llamada a esa altura, salía del baño, parecía otra. Una blanca estatua de grandeza antigua, pero no necesariamente perdida. Los miembros de la orden llegaban, todos se veían preocupados, incluso los niños. Se sentaron en círculo, como simulando Stonehenge. Los grandes guerreros eran cosa del pasado, a pesar de que estos hombres y mujeres habían tenido el coraje de sobreponerse a las amenazas del oscuro enemigo. El abismo consumió todos los santuarios de París. Dijo Ayete, una hermosa y diminuta mujer que Okefe nunca había visto. No hay más aliados ahí. Ya veo. Dijo Artaud, un miembro de la cofradía de Bélgica. Debemos estar preparados para un asalto en cualquier momento. Deberíamos hacer una alianza con ellos, si queremos sobrevivir. Replicó Ayete con resignación. Morgane se hundía con estas palabras, su belleza se entristecía, como el sol en la tundra más lejana. Tengo hombres muertos en todo el continente. Dijo Mackenzie, líder de la orden en Escocia. Quizás una rendición incondicional no sea una mala idea. Después de todo, nuestros grandes guerreros ya han sido olvidados por las nieblas de la memoria. No somos los mejores ejemplos de nuestra especie, debemos aceptar el hecho de que hemos sido consumidos por este nuevo enemigo, tanto físicamente, como en nuestras almas. Silencio. Interrumpió Koch con una furia que no se conocía. No saben nada, están sentados sobre sus traseros cómodos viendo cómo caen los miembros y solo se preparan para un asalto y o peor, para negociar con la Gran Sombra y mi padre y otros miembros del pueblo han dado sus vidas por ustedes. Debemos caer luchando, debemos entregarnos con la espada de Fergus en alto. Nadie respondió al quejido de Koch, para ellos solo era un común, el hijo de Okefe, que no sabía nada de política o de guerra. La ceremonia prosiguió sin su presencia. Era tiempo de encontrar respuestas de la boca misma del traidor, pero también era tiempo de ver qué tan fuerte se había vuelto, muchas cosas debían de probarse antes de rendirse. El tiempo de la verdad estaba cerca, pero no podía quitarse la sensación de que todo esto estaba siendo leído en un libro. Su propio diario quizás. 8. El muelle se veía desolado, y las mujeres caminaban con caras alargadas, el hambre arrasaba el país, dejando una gran suma de muertos, mientras los fantasmas iban recorriendo los caminos, Okefe esperaba a un hombre que había creído su mentor. La primera hora pasó sin novedades, pero la segunda, llegó con muchos temores, y recuerdos de pesadillas, o podían ser premoniciones. Quién sabe, los que tenían esas respuestas eran, ahora, una manga de gallinas que esperaban ser degolladas, y por el que bien que eso le pasase, pero debía proteger a Morgane, a Liliana, a su amor.
Bronee O'Connor apareció en el paisaje, con soberbia, vestía gallardamente un traje negro, y un bastón muy fino, que claramente no necesitaba. Era aún más apuesto de lo que recordaba, sintió ira contra él, pero en una parte de su pecho, se sentía demasiado poca cosa para poder vencerle. Joven O'Keefe, qué sorpresa verlo con bien. Dijo sonriendo mientras extendía su mano. Pensé que algo malo le había ocurrido en su viaje por las áridas tierras del sur. Ya ves. Dijo sin responder al saludo. Estoy con bien, y he venido para obtener una explicación de ti. ¿Explicación? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que soy una víctima de las circunstancias? Pues no. Déjame enseñarte un par de cosas sobre la vida. Yo soy y seré por siempre un agente leal al abismo. Un amo de la entropía y el señor sobre la tierra esmeralda. Soy quien devorará tu corazón, el de Liliana y de los perros que sigan el nombre de la orden. La hegemonía del abismo se extiende por todo el mundo, ya hemos ganado la guerra. ¿No lo sabías? Fui cegado por los encantos de tu ama, debo reconocerlo, y estuve de verdad comprometido con vuestra causa, pero cuando te enteras de cómo es el mundo, cuando ves todo el poder de los antiguos, no puedes hacer más que entregarte. Yo te protegí, porque vi en ti ese potencial para el caos, para la muerte, para la entropía. No hables como si me conocieras, hay más cosas en este mundo que tu sucio grupo de fanáticos. Sí lo sé. Por eso existo, para destruirlos. El golpe de Bronee fue rápido y destructor. Koch pudo sentir como sus costillas se hundían, el segundo fue peor, porque rompió su brazo izquierdo. ¿Ves qué sencillo es? Voy a romper tus huesos en este mismo viejo muelle, quedarás en tu tierra al menos, toma eso como una consideración. Koch sentía que perdía todo el control sobre sus poderes por primera vez, y pudo levantarse, invocó el poder de los meteoros, una vieja técnica que le había enseñado en Walla. El poderoso Bronee caía por primera vez en toda su vida. Mientras el humo de la pequeña manipulación de Koch se despejaba, este pudo ver cómo el abismal se volvía a incorporar, como si el daño no fuese más que superficial. ¿Necesitarás más de esa locura para vencerme, Koch? ¿Te sorprende que te llame de esa manera? Sé muchas cosas que tú jamás has llegado a soñar. Otro golpe y O'Keefe estaba fuera de combate. Fue tomado por el cabello, y levantado. Tu problema, pequeña cosa, es que no has abrazado lo que eres, aunque debo de reconocer que me has sorprendido, has resultado casi divertido. Luego sintió el abrazo frío de las aguas y como su conciencia se perdía en esas sombras oscuras. Solo cerró los ojos y esperó morir. La pesadilla volvía, aquel paisaje infernal, con ríos antinaturales y corrientes de aire que destrozaban la piel. Su ropa, cabello y apariencia eran distintas otra vez, y frente a él, Mateo. Aún no es tiempo de que regreses. Dijo Mateo ayudando a incorporarse. Estás cerca de cerrar este capítulo. ¿Capítulo? Si ya sabes, estamos recorriendo tu vida. ¿Mi vida? Mateo soltó un pequeño suspiro antes golpear a su amigo. Bueno, me lo agradecerás cuando despiertes, ahora sigue tu historia, no me hagas golpearte otra vez, mira que casi me molesta. 9. El roce tibio de las manos de Liliana le despertaron, la habitación no era la suya, era de la sacerdotisa. Se maldecía por haber sido humillado, con muy poco valor miraba a la dama. Has sido muy valiente. Él no se dignó siquiera a contestar. No podía hablar, ni siquiera mirarla. Pero el suave beso que se posó sobre sus fríos labios, fue suficiente para desconcertar a los demonios que estaban cavando su angustia. Bronee ya no es un hombre, y no puedes vencerlo como hombre, dijo ella sin apartar la vista de su discípulo. No debes sentir vergüenza, has hecho más que los antiguos miembros de nuestra orden, o que los extraños hijos de la ceniza haya hecho, enfrentar cara a cara a un abismal de alto rango. ¿Qué? Bronee ha abrazado al abismo, a la locura. Ya no se rige por las leyes de la naturaleza, pues su poder consiste justamente en romper dichas leyes. Ha sido escogido por la familia Baltazo, para representarlos en la isla, debe limpiar nuestra existencia para quedar bien con sus nuevos amos y tú lo amabas. Yo lo amaba, y mi corazón murió para siempre, al menos eso creí hasta el día de hoy. Aunque los designios me hablen de que hemos llegado al fin de los tiempos, me siento feliz. Yacieron en el silencio de la habitación, mientras en las otras habitaciones, estaban preparándose para una batalla. A pesar de que había esperado este momento por una eternidad, no podía dejar de pensar en lo que Mateo le había dicho. ¿Sería posible que todo esto fuese una ensoñación? ¿Un invento de su mente?
O peor aún, esto podía ser un recuerdo, una especie de hipnosis, o alguna manipulación, con objeto de recordar algo. No tuvo respuestas de las sombras, así que simplemente abrazó a su dama, mientras sentía su piel de alabastro, se dijo que de los recuerdos este debía de ser el mejor de todos. Aunque podía equivocarse. El sol despuntó alrededor de las 6:15 de la mañana, para entonces él ya estaba solo en la cama. Se vistió con ropas que jamás había visto, ropas que según la nota dejada por Liliana, habían sido de su padre. Parecía una armadura de combate urbano. Un largo abrigo, lleno de compartimentos, en él reconoció algunas de las herramientas de su progenitor. El brazo estaba mejor, gracias a los poderes de la sacerdotisa, pero no dejaba de dolerle, y no había recuperado todo su movimiento, después de todo había estado roto. Por otro lado, sus costillas estaban casi como nuevas. Era tiempo de bajar y enterarse que le disponía el momento de la verdad. 10. Los guerreros de la Orden Esmeralda siempre fueron objeto de adoración y leyenda. Algunos se remontan a la era de Fergus, la de Finnmacoll, incluso antes, a la época de los dioses Danaan. Guerreros tan fuertes como astutos, ligados al honor y al valor, esta era su mejor hora, el momento de la verdad más profunda, la hora del fin. La explosión fue en la puerta principal, Bronne O'Connor estaba haciendo su entrada, por el techo, los escaladores se dejaban caer. Los guerreros, incluso los niños dieron una sacrosanta batalla. Las garras de los escaladores miden 10 centímetros en promedio, y pueden desgarrar la piel de un hombre, y así lo hacían. Los poderes esmeraldas iluminaron las habitaciones, repudiando al enemigo. Bronne sabía que sus criaturas solo servían para amedrentar, así es que soltó a la segunda oleada, los demoledores, viejas criaturas creadas por el Consejo a través de semillas insertadas en humanos incautos. Los chicos usaban sus poderes combinados para detener a estos inmensos monstruos, que eran vistos como los fomores de nuestros días. Koch despegó sus misiles, derribando a escaladores y demoledores por igual. Junto a él caían Ayete y Artaud, una pena, pero no podía detenerse a pensar. O'Connor comenzaba a desesperarse, esta batalla estaba durando demasiado, sus órdenes eran claras, no debía ni siquiera llamarse batalla, debía ser una escaramuza, pero todo se estaba saliendo de control. Lickechey entraba en juego entonces. Su espada cortó la garganta de los chicos, que le daban la espalda pues combatían a un demoledor. La sacerdotisa pudo repeler al extraño abismal usando los vientos de la isla, mientras el guardián de Morgane se arrojaba sobre Bronne. Koch ya había acabado con la mayoría de los seres cuando veía que el enviado de Inquisidor hacía entrada en el salón principal, tras aniquilar por completo al pobre maestro. Más abismales entraban, era una estampida de bestias, cuyos colmillos, garras y navajas arrancaban piel, carne y huesos. Los últimos miembros de la Orden Esmeralda estaban cayendo, no había piedad para ellos. Las gargantas se cortaban sin huir súplicas. En medio de todo, Bronne O'Connor. Estamos viendo el fin de una era, hermanos. Dijo levantando su espada ensangrentada. Bienvenidos a la noche. Debes ir por la sacerdotisa, yo notificaré al consejo sobre tus logros. Dijo Lickechey haciendo sonar sus dientes. El triunfante abismal aplastaba a sus enemigos con sus botas, la esperanza de otro amanecer Esmeralda estaba enterrada, habían echado cal sobre ella. En la sala Bronne bajó su cierre y orinó sobre los sagrados símbolos de la orden, su maldición estaba más que completa. No debiste entrar aquí. Dijo la dama. ¿Qué me harás? Conozco tus poderes, cada uno de los detalles de tu cuerpo, y sobre todo, conozco tus debilidades. Eres una mujer débil, predecible, despreciable. Bronne la tomó por el cuello, pero en ese entonces ella se transformó en arena entre sus manos, para luego reformarse tras él, y clavar entre sus costillas la espada de sus ancestros. Luego sobre esta soltó una descarga eléctrica. ¿Sientes dolor ahora? Bronne sonrió, le parecía gracioso que la mujer aún luchara, o pretendiera tener esperanzas. Puedes destrozarme, pero no moriré, esta es mi naturaleza, dijo manteniendo su gesto. Ahora deja que yo te demuestre el poder de mis amos. El piso se abría, las manos de 200 abismales surgían. Yo no puedo acabarte, es verdad, pero puedo mandarte a conocer la naturaleza del abismo, adiós hermoso. El grito que se emitió en ese preciso minuto es imposible de poner por escrito. Esta es la misma regla que deberíamos aplicar al dolor que sintió la dama, que entendía perfectamente lo que sucedía. Cuando los gritos y los sollozos dejaron de sonar, Bronne pudo por fin encender un cigarro.
Se sentía relajado, había cumplido su misión, había eliminado a otra de esas pequeñas sectas encariñadas con la luz. La Orden Esmeralda, y sus patéticos seguidores había dejado este mundo. Al menos casi todos, el que quedaba estaba justo frente a él, y lucía, por así decirlo, algo distinto. Okefe, mi buen amigo, debo reconocer que eres algo más duro de lo que creía. No sabes lo feliz que me haces, puedo disfrutar matando a otro pedazo de basura, justo cuando creía que la diversión se había acabado. Bronne O'Connor, traidor, me venciste antes. Quizás me venzas ahora, pero morirás conmigo. Cada uno de los rincones y esquinas del lugar comenzaron a dar origen a fuerzas entrópicas que se acoplaban al abismal, haciéndolo más fuerte con cada segundo que pasaba. ¿Ya te has dado cuenta al menos? No puedes vencerme, ni siquiera has aprendido las manipulaciones necesarias para eso. No las necesito. Muéstrame lo que sabes y haré algo peor que eso, te mostraré aquello que no sé. Bronne lanzó un gran golpe contra Okefe, una vez contra el brazo izquierdo que seguía herido. El dolor subió por su brazo hasta la espina y recorrió toda su esencia. No eres nada Brandon Okefe de la Casa Esmeralda, sin embargo debo preguntarte una vez más, únete a nosotros, sé quién debes ser, un hijo del abismo, puedo sentir al caos, la entropía y la sombra saltando en tu vientre. Te equivocas, no sabes con quién peleas. Tomaré eso como un no. Okefe saltó sobre la cabeza del abismal, con cada movimiento se desprendía de una atadura. 100.203 granitos componían las baldosas del salón. Entre cada una de sus partículas, entre los hilos de la vida, estaba la energía primordial, esa energía de la cual habían los antiguos y el caos. Y ese caos ahora se incorporaba poco a poco al único hombre que le hablaba. Su mente avanzaba rápido, pudo ver cada uno de los movimientos de su enemigo. Soy Okefe, hijo de Okefe, dijo soltando el primer golpe sobre el desgraciado. Pero O'Connor seguía siendo fuerte, su sonrisa perfecta seguía adornando su rostro. Un rodillazo golpeó el estómago de Okefe, pero este no se doblaba de dolor esta vez, solo se concentró en el caos, el que brotaba del abismal, del suelo, y de la sangre derramada. La realidad se doblaba junto a ellos. Era el tiempo de caer, y así lo hicieron ambos. La energía se consumía mientras entraban al agujero de gusano. La mente de Okefe se quemaba, con cada metro al interior del túnel otro recuerdo se quemaba, miles de fuegos recorrían ambos cuerpos. Pero era el abismal que llevaba la peor parte. Su piel se desgarraba, no podía resistir el caos tan duro, a pesar de ser una criatura entrópica. El abismal perdía su cuerpo, sin morir, sin vivir, cuando soltó al último de la Orden Esmeralda. Los túneles dimensionales lo soltaron en medio de los pozos de la entropía, estaba destrozado, pero a salvo de la furia de su enemigo. Sin embargo, Okefe siguió cayendo, hasta el final mismo de las espirales de la vida. Su nombre, su padre, la orden, todo quedaba atrás. Su cuerpo estaba llenándose de la esencia del caos, ya no era un hombre, era otra cosa. Era Koj, siempre lo fue, ahora la cortina había sido descorrida. Había retornado a ese lugar desierto azotado por los vientos crueles del caos mismo. Un grito inundó el lugar, solo sabía que había sido herido y como un animal se arrastró por refugio. La piel parecía querer desprenderse de su lugar, había caído, sin embargo sabía que de alguna forma pertenecía a este lugar, fuese lo que fuese. Un hombre vestido de blanco se acercó hacia él. Koj, soy Koj. Lo sabemos muy bien. Sabía que esto no era una buena idea, pero debo alegrarme, pues por fin has regresado, esto ha tardado demasiado, en caso de que no me recuerdes, soy Mateo y estoy aquí para ayudarte. Debemos continuar nuestro viaje. Ambos se miraron como extraños, pero esto no había terminado. Segunda parte. Hombres de pólvora. 1. Miles de asteroides se estrellaban en el verde firmamento, muchos sin razones se daban encuentro en este lugar, pero Koj no podía fijar su mente, esta divagaba en entre años y vidas, olvidando esto, recordando aquello. Entonces simplemente se entregó a las preguntas. ¿Me dices que solo he recorrido recuerdos? ¿Cómo es eso posible? Es sencillo, estamos en uno de los pozos más profundos de la locura, el tiempo no pasa realmente, porque aquí no tiene razón, proporción, o dominio. Todo lo que viviste fue porque quisiste revivir, recordar, verás, tu mente está dispersa por todo este lugar, así como algo de este lugar se ha metido en tu ser, ya no podrás recordar como antes, pues la energía del lugar ha reemplazado muchas de tus funciones humanas, o desviantes. ¿Desviantes? Parece que tendremos que comenzar desde el principio mismo. Una vez más.
Muy bien, tú y yo llevamos más de 50 años en este lugar, jamás hemos salido, y lo que acabas de vivir es solo unos de tus intentos por encontrar la salida. Al menos ya has recordado por qué estás aquí, eso es un gran avance. Verás, incluso si saliera ahora de aquí, parte de tu mente estaría atrapada para siempre, solo estarás completo cuando mente y cuerpo estén juntos. Creí que recuerdo, sé quién eres. Gracias por intentar matarme, supongo. No pertenezco aquí, es lo único que sé. Debo retornar, debo detener al abismo. Mencioné los años que hemos estado aquí. 50 años, el abismo ya triunfó. Además verás más adelante que hay cosas más interesantes que la venganza. Ven, debemos emprender un viaje. Creía que no podíamos salir de aquí. Podemos, pero no queremos, tenemos que aprender a querer, ¿ves esas montañas? Debemos llegar hasta ahí, solo en ese lugar podremos dar lugar a nuestro segundo viaje. Las montañas no eran roca, eran orgánicas, vivas, respiraban, y cada paso que daban era como caminar sobre una abierta herida. Quizás todo esto era un invento de la mente de aquel que se llamaba a sí mismo Koch. No habían más seres vivos que ellos, ni siquiera O'Connor, ¿cómo recordaba aquel nombre? Había olvidado el de su padre, y solo tenía una leve noción del suyo. El nombre de quien le llevó a este lugar, el nombre de quien se transformó en su verdugo. Al menos en el verdugo de su alma. Koch, mira al frente, ¿qué es lo que logras ver? Veo al infierno. Esto no es el infierno, si es que tal lugar existe, estamos en uno de los pozos de la locura, hay muchos lugares como este, peores incluso. He visto como otros, como tú, se han transformado en este paisaje, en montañas de dolor, en serpientes del caos, en la cálida brisa que nos rodea. Ni siquiera el abismo viene hasta aquí. ¿Quién eres? No necesitas saberlo, pero pongámoslo de la siguiente manera, soy el hombre con que tu madre solía asustarte. El Boogeyman, si quieres llamarme así, pero eres un fuerte chico irlandés, así que no deberías temerme. No lo hago. Bien, porque nos quedan un par de horas de viaje. Una música se escuchaba de fondo, como un sarcástico lullaby. Ambas manchas humanas se perdieron en una neblina que aún lloraba por su vida. 2. Koch pudo notar que ninguno de sus poderes estaba funcionando. No podía escuchar a la materia, y mucho menos contar las gotas de lluvia. Era un alivio, pero también sentía otros flujos de energía en su cabeza y era como si pequeños universos se prendieran y apagaran, cada uno contara una historia, para luego irse con una miserable despedida. Una inmensa ciudad se levantaba frente a sus ojos, gruesas murallas de 10 metros de alto, mantenían fuera a invisibles enemigos. 2 inmensas torres enseñaban cúpulas cobrizas, no parecían salidas de ninguna cultura que Koch pudiese recordar, pero claro, eso no es mucho decir hoy por hoy. Pájaros extraños adornaban el cielo, mientras el suelo estaba cubierto por un extraño líquen, todo olía a mirra. Mateo dio pasos seguros hacia la puerta. Contempla a la Atlántida, al menos una de ellas. Pensé que era un mito. ¿Lo es, o no? No lo sé. Estamos en ella, es un rincón perdido de la mente humana, representa quienes somos, al menos en esa parte que no hemos perdido y, creo que solo hablas para impresionarme, no sabes nada. Mateo se detuvo, y se puso muy serio. Mira niño estúpido, ¿crees que entiendes? Mira, la civilización no es más que espuma en un mar oscuro, inseguro, ahora estás metido en medio de esas olas, perdido y te das el lujo de insultarme y te mataría si no supiera que eso te haría un favor. Ahora entrarás solo, simplemente no mires atrás. Las calles de la ciudad estaban abandonadas, pero no por eso menos resplandecientes. Sus blancas paredes casi encandilaban los ojos de Koch, las pequeñas ventanas de los hogares no mostraban señales de familia alguna. Para O'Keefe, este era un gran elefante blanco, una triste lágrima en un lugar que no debería existir. Miles de ojos invisibles parecían clavarse en su nuca. ¿Había alguien aquí? ¿O la locura ya había devorado por completo su mente? La plaza central parecía bastante normal, hasta los juegos infantiles le recordaban a los del viejo Limerick. Esperaba encontrar un palacio, algo que se ajustara más a la fantasía, estaba un poco desilusionado, si eso se podía decir en este lugar. Uno de los columpios comenzaba a mecerse, sintió que sus poderes podían hacer cosas que antes no, así que lo detuvo. Me pregunto qué más podré hacer. Cruzó la pequeña plaza hasta llegar a un pequeño templo. El olor a mirra se hacía más intenso, entonces ella aparecía frente a sus ojos. Hola O'Keefe. Era liviana, o al menos eso habría creído de estar ahí.
Morgana y Liliana y pensé y no soy Liliana, pero es sorprendente que la recuerdes, eso quiere decir que tu amor era honesto. Escogí esta forma para que pudieses entenderme. Mi nombre simplemente es Caos. ¿Debo temerte? El caos solo es una variable más. No es una mala idea, digo eso de temerme. Pero no estoy aquí para impresionarte, Cog. Tú tienes algo mío y yo algo tuyo, estamos vinculados, desde el momento que nacimos, quizás incluso antes que eso. No te entiendo. Claro que no, aún piensas como un humano, pero ya no lo eres, al menos no en sentido estricto. Verás, tu mente, en sus idas y venidas, ha quedado arraigada en mí, debemos hacer un pacto, si es que ambos queremos seguir vivos, o al menos intactos. ¿Qué clase de pacto? Bien, según entiendo, Mateo te está ayudando a encontrar la salida en los episodios de tu pasado lejano. Él ha hecho un gran esfuerzo, aunque inútil, como ya sabrás. El primer pasado tuyo es blando, suave, pero sin esclavos. Pues, yo puedo darte el don de regresar al torrente temporal, con el fin de que puedas encontrar tu salida, y finalmente romper nuestro vínculo. Verás, tendrás que recorrer una y otra vez tu mente, como a un gran libro. Si quieres salir, yo te acompañaré, de lo contrario ambos moriremos. Esto dañará más tu mente, y parte de mí se transformará en tus nuevos poderes de desviante y desviante. Bueno, ya llegaremos a eso, paso a paso. Ahora entra en el templo, busca la piedra. No debes abrir los ojos si sientes que comienzas a moverte. Cuando despiertes habrás olvidado todo, menos nuestro pacto, tu memoria irá y vendrá, pero es la única. Tendrás un don mientras dure nuestra unión, no pasará el tiempo sobre tus sienes. Cog entró en la habitación central del templo, una gran joya en forma de huevo estaba frente a él. Puso su mano sobre ella, entonces un ruido horrible incendió sus oídos. Un dolor inmenso en sus entrañas comenzaba a expandirse por su cuerpo. Entonces supo que estuvo ahí, la joya había estado en el momento que el universo mismo nació, lo que estaba sintiendo era un parto, una fuerza primordial, que ahora recorría por todo su cuerpo. Supo muchos nombres de pasados y presentes, muchos de ellos ya no existen o no existirán. Una fuerza llamada Cog acababa de nacer. Las bombas se escuchaban lejanas, todos corrían y gritaban pequeñas frases en francés. ¿Dónde estaba? ¿Por qué entendía el idioma? Contempló su ropa, parecía utilizar una camisa de fuerza, no podía mover los brazos. Una linda enfermera hablaba con un frío doctor, estaban lejos, pero él escuchaba. ¿Qué haremos con los pacientes? Lo que nuestros nuevos jefes alemanes quieran, por mí que los maten a todos. No estudié para cuidar animales como estos. El hombre siguió su camino. Las bombas ya se habían ido, solo era una pequeña avanzada, pero una avanzada de qué. Solo sabía cosas a medias, eso no podía ser bueno. Luego recordó el pacto, por supuesto, ahora está todo claro. ¿Cuánto tiempo llevaba en este hospital? ¿Meses? ¿Años? La enfermera se acercaba. Se ve muy agitado, señor, parece que hoy será un día especial. Así es. Está hablando. Pues eso le sorprende. Ha estado en silencio desde el 40. ¿En qué año estamos? 1942, el año de Apocalipsis. Se ha perdido la mejor parte de la guerra, cuando perdíamos, bueno, seguimos perdiendo, sí, eso le interesa. Cog sentía bondad en aquella desconocida, pero no podía responder por lo que había pasado durante estos 2 años, era mejor seguir el juego del enfermo. Los años anteriores a su confinamiento, los habrá vagado por ahí como un espectro. Supongo que no me puede soltar, ¿no es así, señorita? Es verdad, no lo soltaré, pero le prometo que lo consideraré. La chica se alejaba, bien, ahora podía dejar usar su voluntad. ¿Qué sentía? Odio, del más profundo, viniendo de los rincones más profundos de Europa. Podía ver a cada uno de esos rostros, humanos, jóvenes, listos para destrozar el alma de sus pares. Nada nuevo, de alguna manera podía sentirlo, esto ya lo había vivido. Como sea, quemar la camisa fue sencillo, Caos caminaba por su piel. Los pasillos del hospital eran un sinfónica de agonía. El caos era fuerte en sus mentes, pero no controlaban sus voluntades. Estaban heridos, incluso aún más que él. Todos corrían, se preparaban para algo, pero no pensaba quedarse para ver qué. Nadie se opuso a sus pasos, así como nadie le detuvo cuando salió del hospital.
Estaba en Bélgica, eso era claro, la ciudad, pues no estaba seguro, lo cierto es que debía de alejarse de los alemanes, había uno entre ellos, un rostro muy claro que pudo ver cuando hizo el escaneo, su nombre era Baltazo, y era aún más fuerte que él, su caos era oscuro, era un abismal. Quizás era mejor poner distancia con él, al menos por ahora. Si la guerra arrasaba Europa, era hora de regresar a un lugar donde alguna vez sintió paz, África. ¿Cómo llegaría hasta ahí? Sencillo, solo había que suspirar, cerrar los ojos y esperar que sus piernas y el caos hicieran lo suyo. 4. Habían pasado un par de meses desde que había salido de su confinamiento, no recordaba algunos detalles, pero estaba entero aún, y eso era mucho decir en el momento en que vivía. La costa se abría como la única esperanza de regresar a su África, debía cruzar territorio que por una razón sabía enemigos, llegar a las costas italianas. Sentía un poco de lástima por los jóvenes que marchaban frente a la bahía, cantaban consignas llenas de alegría, la guerra y la esperanza son opuestos. Habían quedado atrapados en una guerra que difícilmente iba a tener compasión con ellos. Él mismo era soldado en una guerra, el problema es que ya no tenía un ejército. Subió al pequeño bote, la mayor parte de la tripulación era griega, de manera que estaba seguro con ellos. El capitán era un viejo afable que no tenía simpatía por Mussolini, de manera que se sentía a salvo. El mar le traía recuerdos que no lograba enfocar bien. Es complicado cruzar el Mediterráneo estos días aciagos, dijo el pequeño anciano. Pero no nos preocupemos por eso, te llevaré a destino como quedamos, no debes explicarme nada. No tengo que esconder nada. Todos escondemos algo, la diferencia está en el tamaño de lo escondido. El mar estaba calmo, y el sol seguro en su lugar, estaban listos para salir cuando una anciana gitana se acercó a la embarcación. Un muchacho de 13 años estaba con ella, los marineros la ignoraban, pero ella parecía de carácter fuerte. Dejen al menos que mi nieto salga con ustedes. Puede trabajar y nadie le persigue, puedo pagarles lo que pidan. No lo llevaremos. Contestó el contramaestre. Koch sentía que debía intervenir. Vamos, dejen que se suba, yo pagaré. Si molesta yo mismo lo arrojaré por la borda. Está bien. El chico subió, un poco tímido, pero había algo fuerte en él, algo seguro y grande, que incluso hizo que se le erizara los cabellos al genio del caos. ¿Cuál es tu nombre, chico? Lázaro, mi nombre es Lázaro, señor, y no te preocupes, sé que huyes, nada te pasará. Debes llegar hasta Casablanca, ahí podrás encontrar amigos, no preguntes cómo sé eso, pero hazme caso. El chico demostraba ser útil, algo de él le parecía familiar, su energía. Quizás, estaba claro que compartían algo. El relato del niño ilustró a Koch sobre los horrores que ocurrían en Oriente, la caza racial y otras monstruosidades. Seguramente sus padres ya no estaban entre los vivos, nadie podía estar seguro de nada estos días. Chico, te aseguro que serás dueños de tu futuro. Lázaro no supo qué contestar, solo sonrió y comenzó a hacer algo de música con el mandolín que transportaba, era una agridulce canción que hablaba de las colinas rumanas y un desamado amor. El tema hizo reír a ambos extraños, por unas horas todo fue alegría. Ya llevaban 5 días en la salina eternidad del mar, entonces una lancha los interceptaba, era alemana. Estaban buscando fugitivos. El hombre que abordó la lancha era delgado, vestía traje de la SS. El capitán aseguró que no habían fugitivos en el barco, pero estaba nervioso por llevar al chico. El oficial bajó hasta los camarotes, ahí estaba Koch. Me han dicho que estos barcos pescadores están siendo usados para transportar enemigos del Führer, y sabemos que los italianos no harán bien su trabajo. Debe confiar en su gente. Dijo Koch sonriendo. Usted tiene cara de gracioso. Lo soy. El oficial lanzó una bofetada a Koch. No juegue conmigo, puede quemarse. Mi nombre es Hans Zipper, no lo olvide, presiento que le veré otra vez. Realmente espero que no, pero si lo hago, nos veremos en fuego. Así es. Lázaro miraba escondido, afortunadamente la boca de Koch le había salvado esta vez, pero habían animales esperando devorarlo en todas partes. El oficial abandonó el barco, pero no parecía muy seguro de hacerlo. Mientras se alejaban, el capitán miró a Koch. Les dejaré en su destino, solo espero no tener que pasar por esto otra vez. No se preocupe, no volverá a vernos. Marruecos saludaba valientemente a los viajeros. No parecía afectado por la guerra, aunque claramente ya no era la misma.
Los oficiales del lugar eran aliados al eje, pero bajo esa superficie de orden, vibraba una resistencia. Koch sabía que debía dejar al chico con ellos. Quizás podría encontrar un maestro entre los hijos de la ceniza, porque les recordaba. Quizás el caos entendía cosas que él no. Lázaro se alejaba, él no olvidaría al extraño hombre que le ayudó, esperaba poder decir lo mismo, pero estaba claro que olvidaría, siempre lo hacía. 5. La llanura se abrió violenta y eterna frente a sus ojos, el calor consumía al universo, porque África era el universo. Una inmensidad que a nadie debía de pertenecer. Las rucas invisibles se mostraron, entonces fue capaz de encontrar su camino. La aldea era una visión única, las mujeres se dibujaban desnudas, seguras, llevando el ganado a lugares más sombríos, lejos de las carnívoras moscas. Nadie se fijó en él, solo un pequeño chico le preguntó algo en francés que, por una razón que no conocía, pudo entender muy bien. La abuela dijo que llegarías, ven, los ancianos te esperan. Koch fue guiado por los chicos que jugaban a su alrededor. Los ancianos estaban escondidos en una inmensa caverna, ya había visto lugares así, solo no podía recordar dónde. Pero sabía muy bien a quién buscar, el consejo de ancianos estaba frente a él, pero solo Nuala se levantaba para saludarle. Ya no era una niñita, era una gran mujer, debía de tener más de 90 años, pero no parecía tener más de 40, con suerte. Es sorprendente que me hayas recordado, aunque quizás no fuiste tú. Caos tiene su propia memoria, su propia necesidad, y quizás él tiene algo que decir. Es posible, pero prefiero cuando se calla. No has cambiado mucho. No sabría decirlo. Los demás ancianos guardaban silencio. Nuala arrojó una ceniza extraña a la pequeña fogata que adornaba el centro de la cueva, luego esta ya no sería pequeña. Las llamas replicaron el cuerpo con que Caos había aparecido la primera vez. Ese es Caos, dijo ella, al menos una parte, la que nos interesa en estos momentos. ¿Qué quiere? ¿Querer? No lo sabemos, pero por una razón te trajo hasta acá. Debes viajar dentro de él, debes pasar el rito del fuego, es tan viejo como el hombre mismo, y es mi deber ayudarte en ese trance. ¿Por qué? Tengo mis razones, la vida tiene un plan distinto para todos, el nuestro es un poco más enredado que otros, eso es todo. Bueno pues, debes ir a que los hombres te preparen, no será un viaje seguro. Los hombres acompañaron los pasos de Koch, le condujeron a una pequeña choza, donde encendieron un pipa. Todos los hombres fumaron y lanzaron el humo contra él. Luego él fumó. Voy a darte marcas de poder, para que puedas enfrentar al espíritu, y Koch no quiso preguntar, sabía que iba a doler. El chamán comenzó a hacer las escarificaciones, trianguló un símbolo, dijo que le protegerá del gran monstruo que vivía en su alma. Él sabía que tal protección era imposible, pues lo que llevaba dentro era peor que cualquiera de los miembros del abismo. Cuando terminó, Koch no podía tenerse en pie, la furia se hacía mayor en su pecho, recuerdos vaguísimos se hacían presentes, pero no eran suyos, eran de eso que llevaba dentro, algo que ahora clamábase oído. Una vez que estuvo listo, Nuala entró en la cabaña, portaba un cuchillo, con este se cortaría la palma, la sangre que brotaría de ella se iría a mezclar con la caldera que aún quemaba las cenizas depositadas en ella. La mente de Koch divagaba mientras que Nuala pronunciaba palabras que iban guiando su viaje. Koch había regresado a los pozos de la locura, frente a sus ojos, estaba Caos, pero no como lo recordaba. Esta versión del Señor Todopoderoso que había encontrado era más similar a un demonio. Saludos, dijo la cosa. ¿A qué has venido? Vine a escuchar lo que Caos tiene que decir. No, y Caos ha enloquecido, ahora solo estoy yo. La bestia soltó un gran golpe que lanzó a Koch lejos. La voz de Nuala sonaba a la distancia. Ten piedad de él, está asustado. No estoy asustado, dijo Koch. No hablo sobre ti. Muy bien, nadie está a favor tuyo, pensó Koch, cuando detuvo el golpe de la bestia, y le derribó casi sin problema. Ahora me dirás qué quieres, ¿verdad? Entonces la bestia se transformaba en un pequeño niño frente a sus ojos. No podía sentirse más abusivo, pero la confusión lo limpió de cualquier otro pensamiento. Quiero a mi padre. Lo que quiere, dijo la voz de Nuala, es encontrar lo que le falta, la dimensión donde estabas, y en parte aún estás, estaba compuesto por 3 entidades, verás, tú llevas parte de Caos, una parte herida y belicosa, que podríamos llamar el guardián, que está tan loca como tú, y cuyos motivos jamás conoceremos.
Pero la bestia que ves, pues él es la parte más delicada y dolida, alguien le despojó de su guardián, de su padre, a esta criatura. Podríamos llamarla, Alma. Y el padre, a quien busca, bueno, podríamos llamarlo, Mateo. Yo conocí a Mateo, o el guardián lo hizo. Ambos lo hicieron, ahora ese ser y gran parte de la dimensión que construyó fue absorbido por el abismo, Baltazo lo destruyó y se alimentó de él. Por eso temiste al sentir su poder. La criatura que llevas dentro te pide venganza. Pero yo tengo mi propia venganza y esta cosa no me deja ahí. Entonces la agonía del caos mismo consumió la mente de Koch, todo se volvía a venir abajo, las paredes de la realidad eran blandas. La parte que llamas Mateo, nunca fue humano. Sí, lo fue, pero ya estaba muerto, se le dio la misión de canalizar el caos, por eso regaló su alma a la creación, ahora cualquier esperanza de balance se ha roto. El destino está en manos del hombre y todo fue dolor, hasta beber el agua que Nuala le ofrecía, su mente estaba desapareciendo, debía darle a Caos su venganza. 6. La herida que Koch llevaba estaba mucho más dentro suyo de lo que podía imaginar. De ella se desprendían universos de dolor que nacían y se destruían al segundo, Nuala sabía eso. Acarició su pecho y se recostó sobre él. La noche era solitaria para estos dos solitarios seres, ambos con raíces en lugares más allá de este mundo. Nuala escuchó a la diosa hiena cantando más allá del viento, ella se levantó. El viento olía a sangre, y la luna comenzaba a tomar un matiz anaranjado. En el horizonte un remolino de tierra se levantaba y caía. Algo hizo que la piel de la poderosa dama. Algo cabalga en el viento. Dijo en voz alta, pero hablando sola. Y viene por mí. Dijo Koch despertando y colocándose el abrigo. Lo han enviado por mí, retrocede, no te metas en esto. No pensaba hacerlo. Arrasando pastizales, rocas, quemando el suelo mismo, como un misil del mismo infierno. Era uno de los porteadores de locura, como él, pero este estaba corrupto, llevaba el seno mismo de la entropía, podía sentirla palpitando en su pecho, era el poder que un día Mateo tuvo, lo sabía bien, debía matar. Cruzó a la pareja, y soltó un golpe a Nuala, ella no tuvo problema en detenerlo. El abismal se paraba frente a ellos. El rostro de la bestia parecía un pútrido paisaje delante, su piel colgaba como los retazos de un muerto. Por alguna extraña razón presintió su nombre. Eres un portador de plaga. Así es, dijo con un desagradable siseo, soy la plaga, mi amo me ha pedido venir a ti. Ya veo. La bestia soltó una gran nube de moscas desde su estómago, el negruzco enjambre buscó a Koch cegándolo. El engendro clavó sus garras en su espalda al tiempo que soltaba más moscas formando un remolino. Cada uno de los insectos bebía un poco de los jugos vitales de su víctima, la cual caía de rodillas. Me doy cuenta, habló la criatura, que sigues siendo el pequeño roedor refugiado en los brazos de su adorada Morgane. Eres un niñito. Esas palabras parecían conocidas, Caos le había permitido traer algo de su pasado, a Morgane, su amor, su vida. También reconoció la voz un miembro de la Orden Esmeralda, al menos lo que quedaba de él. Cuando pudo ordenar su mente, entender sus poderes fue sencillo, mosca por mosca, 300.206 moscas, ¿cómo sabía eso? ¿De quién eran esas habilidades? ¿Suyas, de Caos? ¿Eres y o eras Artaud? Sí, y saludos, niñito. Portas algo que no es tuyo. ¿Y qué vas a hacer? Eliminarte a ti y a tu amo. Koch solo movió su mano y la insertó con tranquilidad en el pecho del ser. Entonces soltó una explosión, el caos se liberaba del ser e iba derecho a reunirse con la criatura que portaba. Las moscas se dispersaron. Se ha ido. Nuala asintió con la cabeza, y volvió a dormir. Koch había recordado, no habría sueño para él, al menos, hasta que se vengara. 7. La granada estalló demasiado cerca, su oído zumbaba, y de pronto desconoció su entorno, portaba una ametralladora semiautomática. Maldición, ¿por qué me haces esto, Caos? ¿Dónde estaba Nuala? Otra bomba cayó. Vio a sus compañeros, estaban fríos, congelándose. Un chico que tiritaba le miró, asustado del hombre, como si pudiese ver quién era de verdad. ¿Está bien, señor? ¿Me habla a mi soldado? Sí, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Y me dices qué mes y año es? ¿El año? Pues sí, claro, es noviembre, del 44. ¿Seguro de que está bien? 44. ¿Dónde había estado todos estos años? Solo recordaba haber matado al portador de plagas, nada más. Todo lo demás se había ido. Vio su uniforme, era claramente el de un oficial británico, y lo peor era sargento.
¿Quién sería tan estúpido de nombrarlo sargento a él? Un americano me dio cigarros a cambio de mis raciones de chocolate. Dijo el chico sonriendo, lo va a necesitar. ¿Cómo te llamas? Soy John P. Outline, del batallón australiano. Estás un poco perdido, ¿y si el perdido era él? Sí, no queda nada de mi grupo. Es usted muy afortunado, tampoco le fue muy bien a sus hombres, esas fortalezas alemanas son muy rudas para un par de chicos. Ya veo. Trató de recordar lo pasado, pero nada, no había nada ahí. De pronto lo entendió, había absorbido más poder de caos, el flujo de locura en él era mucho más alto ahora, cada vez que se acercara a cumplir la misión de caos, sería más él, pero no tenía más opción, ambas causas se habían vuelto una, y por una razón u otra, había entrado en esta guerra, quizás en cuántas había estado, quizás a cuántos ha matado. Un soldado británico salió de la nada y se lanzó contra la trinchera. Maldición, el teniente Higgins está muerto, no hay quien pueda liderarnos, somos como patos de tiro, nos aniquilarán de seguir aquí. Creo que puedo ayudar, dijo Koch dejando la trinchera. Las balas debían matarle, herirlo, pero lo esquivaban, parecían ignorarlo. Era estadísticamente imposible, pero este no era un hombre, era Koch. El viejo templo que albergaba al enemigo era un fuerte rival para su poder. Las balas seguían quemando el aire, si no alcanzaba el nido de ametralladoras más vidas iban a caer. Comenzaba a llover, la nieve de la noche anterior se hacía barro y se mezclaba con la sangre de los caídos. No pudo ver al tirador, pero fue mordido en la espalda por una bala. Sangraba como cualquier otra persona. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado? Era el lugar, podía sentir el orden emanando de aquel monasterio. La puerta del templo se abría, era una trampa. Los soldados alemanes surgían, gritando mientras disparaban sus ametralladoras, el poder de la noche era poderosa en el lugar también, pero no más grande que el orden, solo podía ser un antiguo templo de los hijos de la ceniza, era la única explicación, había sido abandonado o tomado, pero ¿quién había tomado este lugar? Muchos hombres habrían de caer si no hacía algo, se levantó como pudo, morir importaba poco, el dolor le permitía enfocarse, controlar sus poderes. Tejió una red de caos a su alrededor, fue contra el enemigo con los ojos abiertos. Cruzó las filas, luego le siguieron los hombres de las trincheras. El templo era una vieja iglesia medieval, pero guardaba aún más secretos, como quien la había tomado en sus manos y porque, lamentablemente el esfuerzo había consumido a Koch, y se desplomó. Eso estuvo muy bien, sargento, dijo Outline, salvó muchas vidas. No veo y cómo, y, silencio, no hable. Sabe, este templo era un lugar sagrado hace 1000 años. Unos viejos aliados de mi familia, los hijos de la ceniza vivían aquí, era su último templo en Europa. Ahora los sobrevivientes deben estar en el seno de América. Sé que esto no debe hacerle sentido. Créeme, hijo, si me hace sentido, al menos eso creo y creo tener bastantes años más que tú. Lo sé, aunque mucho poder no tengo, voy a usar una vieja curación que usamos los miembros del clan, solo cierre los ojos. Por primera vez Koch pudo sentir un aspecto positivo del orden. Su herida curó, Outline sonrió. Tengo un hermano que me ha enseñado mucho sobre este lugar, y muchos otros. También me enseñó sobre tu grupo, la Orden Esmeralda, sabes, eres una especie de mito. Bueno, no te aburriré más, pero has de saber que este lugar se llama Mirador de las Cenizas, ahora el abismo también lo ha perdido. Sargento, me despido en este punto, he de seguir hasta llegar a Múnich, al parecer usted debe de seguir aún más lejos. No tengo idea de lo que hiciste y está bien y te debo una. Quizás mis nietos puedan cobrarte. Era hora de entender qué está haciendo en este lugar, el caos tenía sus motivos para traerlo hasta aquí, muchas arenas habían pasado por el reloj, ya era hora de abrir los ojos. 8. Las tropas británicas habían comenzado su marcha hacia Bélgica, con el fin de entrar en Alemania. Koch había conseguido un permiso por su supuestamente brillante acción, y un aumento de rango, ahora era sargento primero. Al menos le dejarían descansar un momento, aunque la sola palabra descanso parecía una broma, por otro lado, sabía que no podía seguir saltando de tiempo en tiempo, actuando irresponsable entre saltos de memoria, es como si pudiese estar llevando miles de vidas, pero ninguna de ellas podía conocer a las otras. Los bosques comenzaban a recuperar su vida, la fuerza creadora se hacía más fuerte entre ellos, debía encontrar la razón de su llegada. Volvió al castillo, los mosaicos solo le hablaban de tiempos de acero y brujería. Nada de lo que buscaba parecía encontrarse aquí, entonces notó un pequeño flujo bajo las tablas de la capilla.
Lo que encontró le transportó a otra manifestación de él, era su diario. ¿Quién lo había dejado ahí? ¿Y por qué? Te sorprendes aún, según veo. Dijo una voz a sus espaldas, seguramente no me reconoces, pero si no conoces mi voz, me llenaré de tristeza. Bronne O'Connor. La piel Bronne estaba desgarrada, cortada en tiras, sus ojos no tenían párpados, en todo aspecto biológico su cuerpo ya estaba muerto, si es que aún estaba ahí, se escondía en un abrigo de cuero color natural. La voz de Abismal no surgía de su garganta, venía de otro lugar, uno muy lejano, parte del abismo estaba hablando, el traidor era una encarnación o un títere de una sombra mucho más grande. ¿Te ves sorprendido de mi aspecto? Después de todo te lo debo, ambos caímos en los pozos, ambos somos más fuertes el día de hoy, sé que podría destruir el maldito continente pero no debo hacerlo. Soy un miembro del abismo y sigo honorablemente a mi inquisidor. No sé qué significa eso, pero sé que sigues siendo más fuerte que yo, al menos eso creo, así que dime, ¿qué hacemos aquí sin luchar? Yo dejé tu diario aquí, sabía que vendrías por él. Era la única forma de corroborar los rumores sobre tu existencia, Koch. El Inquisidor quiere tu cabeza, por eso que dice que portas dentro, una fuente de caos infinita. Eso le daría un poder ilimitado, absoluto, sería un dios. Eso suena bien, pero yo estoy encariñado con mi cabeza, me gusta justo donde está. Bien, si es así escúchame, no puedo destruirte, porque todo es poder quedaría libre y sería el mismo resultado. Debes destruir al Inquisidor, humillarlo, debo terminar con la hegemonía de los Baltazo, y su oscuro maestro, Moloch, esta misión me la encargó el mismo consejo. Dicen que habrá un nuevo Inquisidor surgido del dolor de esta guerra. Vendrá de un lugar lejano, al menos espiritualmente. Verás, el consejo está cambiando, nuevos planes se abren frente a nosotros. Ya veo, y este Inquisidor actual ya pasó su fecha de vencimiento y no... ha llevado al abismo a una derrota en manos de enemigos que ya creíamos derrotados, ha escogido mal a sus campeones. Como sea, en este templo hay un arma única, es lo único que podría detenerlo, piensa, él vendrá por ti si tú no vas por él. Entiendo y eso no quiere decir que yo no venga por ti, lo hará sí pero no servirá de nada, eso ya lo vi. Tenemos muchas cosas que hacer, somos hombres de mundo. Verás que esta historia se pondrá más interesante, qué lástima que tú no vayas a recordarlo. Sí. Bien y O'Connor, acabo de recordar algo, eres una bestia. Lo sé, cuidado, cuando mates al Inquisidor, absorberás más caos y no sé si te guste lo que quede de tu mente y realmente creías que me habías vencido. Estaremos en este planeta muchos años, habrá tiempo de terminar nuestra pelea. O'Connor levantó su mano, y el piso se abrió, como si estuviese dando a luz una vida nueva. Lo que surgió fue una espada, antigua, arcana, pero conocida. Era la flor del caos. ¿Qué cursi, me das una espada? ¿Serás tú mi Lancelot? Mira que soy irlandés, las armaduras me molestan. Deja el humor para el día de tu muerte, Koch. La espada era extraña, se sentía orgánica, incluso como si respirara. Me has encomendado un homicidio. No, esto será un magnicidio, espero que logres tu misión, después de eso y te mataré. Curioso, te iba a decir lo mismo. Un tembloroso viento de invierno entró por la puerta. Las cosas estaban claras por primera vez en mucho tiempo, pero no estaba seguro de que eso fuese bueno del todo. 9. Holanda recibía a los aliados con alegría, Koch montaba un Sherman de Rus Army, había conseguido un empujón. Era un momento radiante, entonces se preguntaba cómo estas personas que había sufrido tanto, eran capaces de tanta alegría, su mente, que siempre había estado ocupada con su propia fatalidad, no había sido capaz de ponerse en el lugar de los demás, desde su nacimiento, Koch había sido un egoísta, ocupado en venganzas y conquistas, pero la vida estaba demostrando ser mucho más que eso. Una dama le entregó una flor, se sintió aliviado por unos segundos, pero cosas realmente malas habían ocurrido en este suelo, y estas personas no lo sabían. La energía del caos se deslizaba por las callejuelas que recorría, mientras sentía la proximidad de sus enemigos. Había encontrado mucha gente, que como él podía manipular la realidad, todos muy jóvenes, algunos bastantes poderosos. Bronne tenía la razón, este sería un futuro muy interesante. Sabía que debía marchar en dirección norte antes de cumplir su cometido, debía encontrar a un hombre que se hacía llamar Espartaco, un miembro de muchos movimientos de resistencia, si era verdad lo que había percibido, había mucho que aprender de él. Un nuevo mundo comenzaba a definirse, y Koch necesitaba ser parte de su paisaje.
En una pequeña ciudad, cerca de la frontera más boreal de Holanda, pudo encontrar una pista definitiva sobre este individuo llamado Espartaco. Las huellas de la guerra estaban estampados en personas y paisajes, sobre todo en aquellos que tenían fama de insurrectos, y nadie más digno de ese apelativo que una pequeña organización llamada Acracia. Los partisanos lo condujeron con ojos vendados hasta el cubil. La noche no asustaba a Koch, por lo demás, podía ver sin usar sus ojos, pero era mejor omitir ese detalle cuando hay que lidiar con gente particularmente nerviosa. «Dime tu nombre», dijo una voz femenina con acento español. Koch, solo eso. La mujer no tuvo más opción que reconocer el estúpido apodo, así que quitó las vendas. «A mí me llaman abuela», dijo a pesar de no tener más de 15 o 16 años. «Habíamos oído hablar de ti, no eres muy privado. En esta época todo se sabe, vivimos en tiempos muy interesantes». La dama sintió algo de simpatía por Koch, pero le pareció muy mayor para ser un prospecto interesante. En una pequeña sala, bebiendo una lata de cerveza estaba él, Espartaco, la esperanza de muchos, el hombre que andaba buscando. Pero la sorpresa de Koch no pudo ser contenida al ver su juventud. De hecho todos los miembros eran jóvenes, rebeldes, independientes, sobre todo, ingenuos. Lo iban a necesitar, eso está claro. «Mi nombre es Koch, pero ya sabes eso. Muy pocos no pueden percibirte», dijo el muchacho entregándole una botella al recién llegado. «Está bien, somos ambos famosos, eso no puede ser tan malo. Interesante club tienes acá, se juntan a tomar el té a las 5 de la tarde como los ingleses. ¿Qué buscas? Necesito tu ayuda, y creo es bueno para los dos que lo hagas. Verás, soy un errante y guapo caballero, debo pelear con la bruja malvada y bueno, más o menos eso». «Ya veo, pues ¿quién es tu bruja?» «El abismo, Baltazo para ser más exacto. El buen inquisidor, he oído que hasta el abismo quiere su cabeza. La guerra está terminando, y escogió el lado equivocado, eso no puede ser bueno. ¿Quieres saber cómo enfrentarlo? He oído que los has enfrentado peores y los hay peores y habrán peores aún. No sé si pueda ayudarte, tienes en ti el poder de un universo. Quizás, pero esto no funciona así, no puedo vencerlo siendo quien soy y necesito concentrarme, existir por primera vez. Además hay un detalle, que creo que tú manejas mejor que nadie, debo usar esta cosa», dijo extrayendo la espada que había recibido en el mirador de las cenizas. Y no venía con un manual. «Esta no es una historia para niñitos, debes tenerlo claro. ¿Qué hay para mí si te ayudo? Cuando tú ya no estés yo cuidaré de los tuyos, de toda tu Acracia, no podré olvidarlo». Koch hizo un corte con la hoja sobre su brazo izquierdo. «Eso se quedará ahí para siempre, es hora que digas sí o no». «Está bien». La espada pesaba en las manos de Koch, su poder estaba radicado en la luz y el orden, no era cualquier arma, se adaptaba a los golpes de Espartaco. La voluntad de este último era poderosa, antigua, a pesar de su juventud. Nunca había sentido tanta violencia, era como si su rival fuese un huracán. No podía vencerlo. Las manos le dolían, sentía como miles de hormigas fumadoras caminaban por ellas. Alguna vez O'Keefe respetó a sus maestros, Koch podía hacer lo mismo, y estaba dispuesto a devolver la mano, lo recuerde o no, inclusive si mañana se transformaba en otro ser.